Buenas tardes. Ana, trabajo en la Biblioteca del Congreso de la Nación en la Sala Infanto-Juvenil. Tenemos el honor de ser anfitriones y les damos la bienvenida a este tercer encuentro para la mediación de la lectura en bibliotecas. Este encuentro se va a llevar a cabo, además del día de hoy, el 16, el 23 y el 25 de septiembre. Como dice Michel Petit, mientras más difícil es el contexto, más necesario es mantener espacios para el ensueño, el pensamiento, la humanidad. Y es en este momento tan particular que hoy todos atravesamos, donde más necesitamos de una palabra que nos aloje, que nos abrace y de espacios como este. Este encuentro, que este año se realiza bajo el lema La Destrucción Poética, hablamos de poesía. Y como afirma María Cristina Ramos, a quien tenemos el placer de recibir hoy en este encuentro, entendemos que la mirada poética es divergente, resignifica y capta nuevos horizontes. La poesía es un puente invisible de encuentro con lectores que buscan, según su edad, a veces lo armónico, a veces la ruptura o el juego, la penumbra de lo no dicho, la atmósfera donde proyectar mundos que han permanecido acallados o que apenas se vislumbran. Como Biblioteca del Congreso de la Nación, apostamos a la idea de los mediadores de lectura y al decir de María Teresa Andrueto, a las bibliotecas como puentes entre lo que antes hubo y lo que habrá. Esta autora afirma que un niño puede convertirse en un lector si tiene buenos libros, si hay encuentros y si se pueden sostener en el tiempo, entendiendo que un buen libro es aquel que nos transforma, que nos saca del lugar de la comodidad y que nos permite mirarnos desde otro sitio. Es el lugar de la libertad entendida como libertad interna. Convertirse en un lector es llegar a ser una persona consciente de sí, del lugar que ocupa en el mundo, del contexto que ocupa en su vida, y también es lo que le va a permitir tener un pensamiento crítico. El lector se va a ir construyendo con procesos que implican deseos, adquisiciones, y de ahí la importancia de nuestra función como mediadores de lectura. No surgen lectores de un día para el otro, pero como dice Adela Castronovo, en un momento determinado, en un día determinado, alguien le acerca un libro a una persona y ahí puede comenzar un lector. En ese instante es cuando toma relevancia el papel del mediador, de aquel que acerca el libro. En este sentido, las bibliotecas cumplen la importante misión de ser mediadores sociales, de facilitar el acceso democrático a la información, apostando a la palabra como un derecho y a generar espacios de cuestionamientos para que cada uno pueda encontrar las propias respuestas desafiando lo establecido. Ahora le vamos a pasar la palabra a nuestro director coordinador general, Alejandro Santa. Hola, ¿cómo les va? Gracias, Joana, muchas gracias. La verdad que estoy muy contento. Nos hubiese gustado poder hacer este encuentro en nuestro querido espacio cultural en el auditorio que tenemos para estos eventos, pero esta emergencia nos permite estar juntos a pesar de la distancia. Hablábamos recién, si hay una cosa positiva de esta emergencia, es que hoy podemos encontrarnos personas de diferentes lugares, de diferentes espacios, no solamente de Argentina, sino también de toda América Latina. Y para mí es muy importante esto, pero muy importante, porque en la Biblioteca del Congreso de la Nación hace muchos años nos propusimos trabajar muy duro para la formación de lectores. Recién mi compañera Joana hablaba de diferentes temas y yo tomé algunas de las palabras que decía. Ella hablaba de puentes, de lugar de encuentro, de pensamiento crítico, del acceso libre y democrático a la información. Y es así, es así. Son las cosas que tenemos la obligación, en el caso de la Biblioteca del Congreso de la Nación, de ser una biblioteca pública y subrayo público, con una cosa sumamente importante. Tenemos la obligación de trabajar en la posibilidad de que nuevas generaciones accedan al libro. Y en el caso puntual de Giovanna, que trabaja en nuestra querida sala infantil y juvenil Mariana Walsh, es una sala que queremos con el corazón, que tratamos en la manera posible que sea el lugar amable, porque ¿qué son hoy las bibliotecas? Que agrego una palabra a lo que dijo Giovanna, son un lugar de encuentro. No importa qué hagamos en ellas, ya no son los lugares cerrados
y oscuros donde solamente accedíamos a un libro. Hoy nos encontramos, tomamos un mate, ya no por esta emergencia, pero podemos conversar, podemos hablar con el otro, ir a ver y disfrutar del wifi, un espectáculo público, podemos disfrutar, no solamente acceder a la posibilidad del conocimiento. Y antes de que nos conectemos, estábamos hablando con María Cristina Ramos, a quien agradezco profundamente que se nos una a este evento, profundamente, de cosas muy importantes, de la posibilidad de que este encuentro, y alguien dijo la palabra, un spa para el alma, y es así, eso es lo que queremos que sea. Y también preguntarnos por qué no hablar de poesía en este contexto. Creo que hay que hablar mucho más de poesía en este contexto. Hay que tratar de trabajar en el alma, de trabajar en las cosas que nos hacen bien. Y eso es lo que nos va a salvar y nos va a permitir estar en un espacio diferente y en un mejor lugar cuando esto pase, porque esto va a pasar. Y tenemos la obligación de ser mejores. Nosotros, desde nuestra institución, en la manera de lo posible, intentamos dar todas las herramientas para que de alguna manera los docentes, nuestros usuarios, que son la primera infancia, los chicos, los jóvenes, los adultos mayores, tengan un lugar donde poder recurrir. Particularmente los docentes, sepan que nuestra obligación también es darle un espacio donde ustedes se sientan acompañados. Esa es un poco la idea. Conozcan nuestra página, vayan a ver nuestra página y disfruten todos los contenidos que ahí tiene, nuestras redes sociales, y agradecer profundamente a todo el equipo de la Dirección de Referencia General, a nuestra Dirección de Cultura, de Gestión Cultural, y a todos quienes hacen posible este evento. Y ahora le paso la palabra a nuestra responsable de la Sala Infanto Juvenil, Verónica de Matei, para que, bueno, presente a nuestra ponente de hoy, María Cristina Ramos. Muchas, pero muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, es un orgullo para mí personal, es un gusto personal presentar a María Cristina Ramos. Es una gran maestra, minuciosa en la elección de la palabra poética, maravillosamente espontánea, apasionada de la escuela, lee la naturaleza y explora lo imaginario como nadie. Me atrevo a apropiarme de sus palabras para poder presentarla, que se llama María, que le dicen Cristina, que se pinta de blanco con lluvia y harina, que hace ramos de sombra con eclipses perdidos, que es autora de mundos, que es lectora de libros, que se llama Cristina, también Cris, también Ramos, y vive casi siempre en un reino cercano. Le damos la bienvenida a una gran maestra, a María Cristina Ramos. Gracias, Verónica. Gracias, Joana. Gracias, Alejandro. Muy lindo el recibimiento, muy lindo que estemos todos juntos acá, todos y todas. Y están llegando mensajes de distintos lugares, me están diciendo que hay mucha gente atenta a esta ronda que se organiza desde la Biblioteca del Congreso y que agradezco profundamente, agradezco mucho la invitación. Y bueno, va a ser un rato que vamos a compartir, lo vamos a compartir conversando, leyendo y pensando en la poesía, tratando de encontrar caminos que nos lleven a adivinar, a recorrer, a pensar y a procesar de nuevo lo que tenemos pensado acerca del texto poético. Es algo tan interesante y tan rico que siempre conviene volver a pensarlo. Recién Verónica eligió para presentarme unas palabras con las que me iba a presentar yo. Eso es de buen augurio, Verónica. Bueno, entonces sigo con un amigo de todos nosotros que es Federico García Lorca, por las dudas. Escuchen, algo que seguramente conocen. Me han traído una caracola. Dentro le canta un mar de mapa. Mi corazón se llena de agua, con pececillos de sombra y plata. Me han traído una caracola.
Y ahora voy a leer un texto de alguien que seguramente muchos conocen y otros no. Es Mirta Aguirre, una exquisita poeta cubana, nacida en 1912 y fallecida en 1980. Busquen a Mirta Aguirre. Voy a leer este poema que dice así: mi corazón lo trajo el mar, y suena a caracol junto al oído, a caracol de arena y sal, hecho de oleajes y en el mar pulido. Mi corazón lo trajo el mar. Si le arrojara mi corazón, de noche el mar latiera a pecho mío. De noche el mar tendría su voz, su alegre voz de corazón navío. Si le arrojara mi corazón en unas redes de pescador, al mar regrese, amigos, cuando muera. Al mar regrese mi corazón de barca marinera, en unas redes de pescador. Y voy a seguir con Carlos Pellicer. Busquen y lean a Carlos Pellicer, mexicano. Voy a leer un fragmento de un poema muy largo de él, muy hermoso, que se llama Nocturno del Mar Amor. Volver a decir el mar, volver a decir lo que no puedo cantar sin el corazón partir, lo que con solo pensar la dulce lengua salé y al callar cárcel de espuma sellé. Noche de naves ancló y en mi corazón caí, lo que desapareció ya está aquí. Vivía un reflejo verde que enrollaba el agua oscura. Yo sé que el amor se pierde junto a la noche más pura. Ay de mi vida, puesta a lo largo del mar, solo le queda mirar un paisaje con heridas. Dentro de una palabra, con bellas ilustraciones de Claudia de Gliuomini, voy a leer aquí un poema que al incluirlo en el libro tuve dudas de si era para público infantil. Y el camino que recorrió me ha demostrado, y otras cosas también, que la poesía no tiene edad. La poesía está sembrada para llegar a un filo de sensibilidad que está presente en todos y en todas las edades. Voy a leer de este libro dentro de una palabra. Petalito de luna, luz que me mueve, cómo llueve en mi sombra que no se atreve. Eslabón de silencio, pájaro espino, es ramaje mi canto para tu trino. En la vida me duele tanto el no verte, que te guardo en los sueños por no perderte. Corazón de durazno, guárdame un beso dentro de una palabra, si no regreso. Arenita de plata, de amor me canso, guárdame en tu recuerdo si no te alcanzo. Con el corazón en la boca, corazón de piedra, en el corazón de la manzana, con el corazón en la mano. Tenemos el corazón en la sala María Elena Walsh, dijo recién Alejandro. Corazón de arroz, corazón partido. Ay, corazón. ¿Qué densidad simbólica tiene la palabra corazón que tanto nos asiste en lo coloquial y en lo literario? Fíjense, todos los poemas que leí tienen la palabra corazón. Fíjense en este de un poeta hermoso colombiano. El poema se llama El amor de los hijos del águila y dice: en la punta de la flecha ya está, invisible, el corazón del pájaro. En la hoja del remo ya está, invisible, el agua. En torno del hocico del venado ya tiemblan invisibles
las ondas del estanque. Mis labios ya están invisibles, tus labios. William Ospina, Colombia. Cada uno nace y vuelve a nacer en el territorio fértil de la memoria. La memoria vuelve a poner en su lugar lo que fuera brillo o penumbra, la calidez de las cercanías, la compañía de las voces primeras. Nacemos en un nido de palabras y expresiones, en un corazón cultural que nos sostiene y va delineando nuestros perfiles. Y para renacer necesitamos de ese respaldo que se da en situaciones cuidadas y precisas de lectura, en ese tramado de miradas y acciones que constituyen lo secreto de una biblioteca. Una biblioteca se manifiesta a través de sus acciones y de la comunicación que se haga de las mismas, a través de sus proyectos y programas, a través de su inserción en comunidades de lectores. Pero hay una vida a media voz, altamente fecunda, que se va tejiendo en momentos de lectura en compañía, de lectura asistida a veces o solamente atestiguada. Quienes mediamos en la lectura hemos conquistado la silenciosa virtud de mirar y leer la escena en que chicos y chicas, adultos y jóvenes atraviesan el temor o la inseguridad y se sostienen en una línea del texto, en el llamado secreto de un libro. Quienes mediamos nos nutrimos de esos momentos intransferibles en que pensamos en el camino, ese ignorado camino de los que llegan a una biblioteca, ese camino que transitaron para poder beber de la lectura, y lo cuidamos. Y si no sucede, proponemos, sugerimos. Comenzamos a leer una página que pueda ser recibida por el lector que no se anima. Y si fracasamos, probamos con otra. O abrimos el espacio de una conversación, porque el lenguaje es conversación, cercanía con otro pensamiento, encuentro con otra sensibilidad. La lectura es otra manera de conversar, aceptar una voz ajena que nos lleva por caminos impensados, por lugares donde el lenguaje toma la coloración de lo novedoso y nos llama a probarnos los ropajes de otras realidades, de otros seres lejanos o cercanos. Pero me pregunto, ¿cuántas veces al buscar algo para ofrecer elegimos libros de poesía? ¿Cuántas veces buceamos en libros de poesía para amueblar nuestra propia sensibilidad? Para buscar hasta encontrar voces de la poesía que resuenen hondamente en nosotros. ¿Por qué se lee menos poesía que narrativa? ¿Por qué hay docentes y bibliotecarios o bibliotecarias que con la poesía no se animan? ¿Será porque, como en el amor, algo de la poesía es inacible? Sin embargo, con el amor nos animamos. ¿Será porque detrás de sus versos hay otras líneas de sentido, plegadas como jugando a la escondida? ¿Será porque esa vitalidad, esa latencia que hay que conquistar nos desafía o nos incomoda? ¿Por qué será? ¿Será porque nos asomamos a ella y bajo su aparente transparencia hay otras transparencias? Tal vez si nos sacamos el condicionamiento de muchos años, esa compulsividad a explicarlo todo o a formular preguntas y a coincidir en una sola respuesta, tal vez podremos entrar en la poesía como en un bosque por senderos tranquilos y enfrentarnos a sus orillas sin temor, a sus honduras sin vértigo. Voy a leer un poema de Roberto Juarros, argentino, que dice: a veces me parece que estamos en el centro de la fiesta. Sin embargo, en el centro de la fiesta no hay nadie. En el centro de la fiesta está el vacío, pero en el centro del vacío hay otra fiesta. No nos gusta el vacío, esa convocatoria a dar un paso más en la niebla. Sin embargo, en esa niebla de sentidos hay algo para encontrar,
algo que, si nos animamos, descubriremos de a poco. Es algo como dicho en secreto, y ese secreto puede resonar de manera diferente para cada uno. A mí me encantan las miniaturas. Muchos de ustedes lo saben. Tengo unas tacitas de porcelana ante las que hay que suspirar suavemente para que no se conviertan en polvo. En general, lo pequeño despierta una curiosidad tierna. Con esa sensación vine a encontrarme con este poema de Jorge Bocanera, argentino nuestro también, hermoso poeta. Busquen a Jorge Bocanera. Escucha, este poema se llama Olas. Tu corazón es una taza diminuta y es la única taza que precisa dos bocas y es la única boca que no se vuelca nunca. Enormes olas, locomotoras de agua se desploman cerca de tus labios de Grecia. Pero esto es Isla Negra y enfundada que vas en un abrigo hecho para otro cuerpo, hecho para otro clima, pero siempre en tus ojos brillando una tacita. Entonces hay un hombre encerrado en los papeles de la noche. Sus vagabundos quieren levantar esa taza como los deportistas a sus copas doradas. Fíjense que dice, entre otras hermosuras, hay un hombre encerrado en los papeles de la noche. Mi reino por esos versos. Hay un hombre encerrado en los papeles de la noche. No pregunten qué quiere decir. Reciban el poema y vean qué sucede. La poesía es atmósfera y es sugerencia y es juego de palabras y orfebrería de cadencias para decir aquello que es tan hondo que no se puede decir con las palabras en su acomodación habitual. No pregunten qué quiere decir. Sientan qué pasa, qué les sugiere, qué polvo lunar se levanta en el corazón cuando les llueven esas palabras. Hay un hombre encerrado en los papeles de la noche. Otro poema de Jorge Bocanera, cortito, tiene 2 versos. Se llama Apuntes y dice: y te recuerdo, madre, como cuando la única luz era tu sombra. El texto poético es de una gran densidad. El poema es para detenerse y volver a leer y cosechar tus propias sensaciones, los ecos que se despiertan en tu interioridad. La madre y su sombra al lado de la tuya, la madre y su trajín de entrecasa, la voz de tu madre hablándote mientras juntaba en pedacitos el tiempo veloz donde crecías. Y te recuerdo, madre, como cuando la única luz era tu sombra. Esa bella paradoja de hallar luz en la sombra de la madre. Lean a Jorge Bocanera, lean para ustedes, para encontrar ese hilo dorado con que orientarse y disfrutar de la poesía. El texto poético es de una gran densidad, porque de él desprendemos sentidos íntimos, de los que están guardados en vos y casi nadie conoce. Esos ecos que se despiertan en tu interioridad, esos ecos. Perdón. Y si no se te despierta nada, voy a contar algo que me pasó en una escuela, en un profesorado, hace un tiempo, profesorado de formación docente, a donde yo daba, si bien daba literatura infantil, todos los días de clases empezaba y terminaba y promediaba leyendo poesía, porque obviamente necesitamos docentes muy lectores, formados y sensibilizados con la poesía para niños. Y para decir sensibilizar con poesía para niños tenemos que adentrarnos y avanzar y mojarnos en la poesía para adultos, en la poesía en general, en la poesía. Entonces, en uno de esos momentos, en una de esas clases, leí Balada de la Luna en el Pino, que es de Juan Ramón Jiménez. Y dice, seguramente ustedes lo conocen, dice:
La luna estaba en el pino, rosa en el cielo violeta. Hoy viene en una carreta, muerto y sin rumor, el pino. ¿Vendrá la luna en el pino? Sobre el polvo del camino, qué frescura violeta, cómo gime la carreta por el morado camino. ¿Vendrá la luna en el pino? Blandamente va el pino rozando el suelo violeta. Llanto verde la carreta, llora del verdor del pino. ¿Vendrá la luna en el pino? En esas ocasiones, vos mirás a las alumnas, a los alumnos, y todos, convencidos tal vez por la intensidad de la lectura, mueven la cabeza como aceptando, como estando de acuerdo, como que estuvieran caminando y entrando en esa atmósfera del texto poético. Pero hay una alumna y dice, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no lo contesta en vez de hacer la pregunta? ¿Por qué tengo que saber yo, hijo? Obviamente se rompe el clima en el que yo había estado trabajando la lectura, pero muy bien, porque a veces no sucede, no pasa nada. Un texto que sensibiliza mucho a una audiencia puede que a otros no, no hay problema. Ella se animó a decirlo. Yo le contesté varias cosas, por ejemplo, ella dijo que no entendía, claro, pero lo dijo perturbada en ese espacio que tienen los poemas donde tenés que instalar algo tuyo. Es un pino abatido, dice el poema. Puedo asociar con algunas experiencias o relaciones que acabaron o fueron derrumbadas. Vendrá la luna y con ella la cercana noche que caminé por aquella calle. Vendrá la luna que yo miraba de pequeña desde la ventana. Vendrá con la luna mi espera. Traerá el silencio que no entendí aquella vez. ¿Traerá la luna la mirada que me hizo compañía bajo su luz? La poesía no es solo expresión de sentimientos, aunque los sentimientos casi siempre la respaldan. No es el lenguaje del amor solamente, aunque el amor suele sostenerla. Hay poesía más reflexiva que otra, hay poesía metafísica, y con esto me refiero a las indagaciones, a la existencia, a la finitud, a las disyuntivas a que nos enfrenta la vida. Hay poesía del juego y del humor, y esta mirada no es exhaustiva. Hay poesía, hay poesía. ¿Será la poesía buen camino para acompañar la formación del lector? Dice Raúl Castañino en Fenomenología de lo Poético, lo dice muy seriamente, la poesía, tanto como constituye elemento apropiado para la iniciación estética a cualquier edad, conlleva concepciones del mundo y de la vida que operan cuando ponen en juego, antes de los de la razón, mecanismos de sentimientos, fantasía, intuición, recónditos estremecimientos, porque ensancha posibilidades de captación emotiva, porque hace vibrar de corazón a corazón y procura mayor comprensión de uno mismo y de los demás. Abarca lo luminoso de la conciencia y las sombras de lo irracional. Y sí, es buen camino para acompañar la formación de un lector o de una lectora que viene de una historia que no conocemos y que seguramente muchas veces deberá atravesar bosques oscuros en solita soledad. La lectura literaria le dará muchas cosas, pero hay en la poesía mano de hada. Hay en la poesía algo invisible que roza y acaricia lo invisible, aquello que a veces nos aqueja y no sabemos nombrar. En tiempos duros, en épocas difíciles, sobrevivimos y a veces también nos endurecemos. En esos momentos y en todos los momentos necesitamos ese hálito de buena compañía que recorre nuestro mundo interior para regresarnos a nosotros mismos. Ese aliento poético que nos dibuja otra vez como seres con alas nuevas, con nuevo impulso para seguir.
¿Cómo se gesta un lector? Pensando un poco en lo familiar y en lo social. Las voces, las palabras, la contención de los abrazos que rodean al que nace, la respuesta que demandan las palabras de los otros, el coral de las voces, van ubicando a la infancia como continente y como resonancia del nido oral donde se ha nacido. Desde entonces, en cada individuo habrá un espacio, un deseo de palabras para sostener la propia existencia. A veces a ciegas, en la tiniebla de algunas circunstancias, un chico o una chica busca y titubea en la búsqueda. Búsquedas de una subjetividad que necesita la contención que dan las palabras. Esa búsqueda se patentiza a veces en la intención de diálogo. Niños que preguntan y preguntan y preguntan y se hablan mientras juegan. A veces demandando respuestas y a veces construyendo un remedo de diálogo en el que las frases van y vienen, donde hay preguntas y afirmaciones, un pequeño autoentorno de palabras que contienen su juego solitario. Esa búsqueda de contención recala a veces en un libro y muchas veces en un texto poético que ejerce magnetismo por su juego y por sus silencios. Porque hay de palabras y lo que hay de palabra omitida, de tiniebla en el poema, el encuentro con la poesía. Una vez llegó a nuestros talleres un niño, casi no hablaba, 7 años tenía. Pero a veces una frase suya alcanzaba para ir al silencio del bosque y volver. Entre los muchos textos de poesía que le ofrecimos, se enamoró de uno de García Lorca. Fíjense. Cancioncilla del primer deseo. Dice así el poema. En la mañana verde quería ser corazón, corazón. Y en la temadura quería ser ruiseñor, ruiseñor. Ponte, alma, ponte color naranja, alma, ponte color de amor. En la mañana viva yo quería ser yo, corazón, y en la tarde caída quería ser mi voz, ruiseñor. Alma, ponte color naranja, alma, ponte color de amor. Si bien el eje melódico y rítmico está instalado en la repetición, la palabra corazón se va llenando de otros sentidos y otras sugerencias. Y a pesar del color, es un texto entre hondo y oscuro. Quiero decir, un texto poético que suelta sugerencias sin demasiadas precisiones. Su musicalidad sostiene muchos silencios. De manera que quien lee tiene que proyectar sentidos en los amplios espacios que quedan. Este niño se enamoró del poema y lo siguió leyendo por mucho tiempo y usando en sus escritos la palabra ruiseñor. Nunca sabremos a qué búsqueda respondió este poema. Sí entendimos que marcó un hito en su historia de lector. Como corresponde, fuimos testigos solamente, sin intervenir en ese idilio. Las mediadoras, los mediadores, somos los que propiciamos estos encuentros, los que presenciamos estos amores secretos entre lectores y libros. Hay búsquedas que vemos a veces en las ferias, grupos de estudiantes que recorren los pasillos riéndose, divirtiéndose, pero también algunos rezagados que se asoman a un libro y se hospedan en él, en sus palabras, por un ratito, como escondiéndose, como tomando para sí algo que perciben tal vez ajeno e inalcanzable, o conectándose con una página que los atrae como contraseña para alcanzar un tipo de contención que no siempre encuentran entre sus iguales. Hay en ellos de manera más manifiesta un deseo que busca una compensación. Importante señal para los que tenemos la suerte azarosa de ser testigos. Hay experiencias de niñas y niños en cuyas casas no se lee y son en la escuela o en la biblioteca asiduos buscadores de lectura.
una lectura que los alimenta y los nutre de palabras. Para esas chicas y chicos, por favor, una biblioteca y bibliotecarios como los que conocemos, capaces de no perderse ese momento único en que ellos van a beber o piden beber en un libro. Y es que a veces el lector conseguido, que se une a una lectura por un hilo secreto y luminoso, por una desafortunada circunstancia puede convertirse en lector perdido. Y si el lector se ha perdido, en este caso, en ese estado de situación nos lo encontramos, ya casi construido y solidificado. Entonces escuchamos decir, a este chico no le gusta leer, odia leer. ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Qué miradas no estuvieron disponibles? ¿Quiénes no leyeron los momentos en que se acercó a leer? ¿O quiénes convirtieron el encuentro de él con un libro en una experiencia de expulsión? De pequeños instantes se va modelando el deseo o el no deseo de leer. Recordemos también que la formación del lector es un camino, un proceso que no debiera interrumpirse. Suele suceder en algunas escuelas. Pienso en la soledad de chicas y chicos que vienen de un grado cuya maestra los acompañó a leer todo y después, en el grado siguiente, no se continúa con la lectura. Suele suceder. Por eso es tan importante que haya en la escuela un proyecto de lectura institucional, que toda la escuela gire en torno a él y que la escuela tenga biblioteca y que la biblioteca tenga bibliotecarios. Una deuda en la mayoría de nuestras provincias todavía. En la memoria quedan almacenadas las huellas de los que nos dieron de leer. También, lamentablemente, las de quienes nos sacrificaron en nombre de la lectura. La poesía restaura lo roto, acompaña a juntar los pedazos que dejó el vendaval. La poesía leída en soledad, recibida por alguien que te regala la presencia de su voz, su cercanía, su sensibilidad. La poesía te acompaña a jugar también, a reírte por un ratito con tejidos verbales que se cuelgan del ritmo y del juego. Les voy a leer un texto popular anónimo recopilado a fines del siglo XIX en el norte de Argentina y que se usa para cantar, se llama A la una te miré. Y dice: a la una te miré, a las 2 te empecé a amar, a las 3 te empecé a hablar y a las 4 te admiré. A las 5 me ausenté, a las 6 ya no te vi. Cuando a las 7 volví, hallé tu cariño escaso. No hiciste a las 8 caso, a las 9 huí de ti. Dieron las 10, ay de mí, un amor que era de bronce se desvaneció a las 11 y a las 12 me dormí. Muchas veces me piden que dé un mensaje. No sé dar mensajes, no creo que haya que dar mensajes, pero lo que voy a leer ahora tiene un tono confidencial, un tono de uno a uno, de cercanía, para aquellos a quienes les venga bien. Tiene que ver con de qué manera leemos como mediadores, de qué manera leemos. Ojo con esto, porque es central. La experiencia de recibir una lectura bellamente hecha es un hito también en el camino del lector o de la lectora. Entonces, lo que yo escribí dice así: lee lindo, ponele onda, vuelve a leer, escuchate. ¿Por qué? Porque la poesía es lo que hay entre la palabra y la música. Complacete, lee, ponele onda, o mejor, busca en tu voz esa voz que hace un tiempo o ayer mismo usaste para hablarle a él o a ella, o ese nombre tal vez secreto que responde a las preguntas con que jugábamos hace mucho tiempo. ¿Tiene tinta tu tintero?
¿Tienes lápiz, lapicera? ¿Tienes alguien quien te quiera? Abraza esa voz, el guardado instrumento musical con que está al mundo. La voz es lo que trae el aire desde el fondo de tu corazón y lo trasciende y llega a quien te escucha, también al aire de su corazón. Que a quienes te escuchan les llegue lo mejor de vos en tu voz. Somos mediadores, lo estamos siendo. Nos construimos cada día, nos recuperamos de lo gris que nos toca, del cansancio, nos levantamos de la caída. Somos mediadores. Otras y otros están sin saber esperándonos. Que cuando lleguemos a ellas y a ellos sea una fiesta, algo para celebrar, de corazón a corazón. Hermoso. Hermoso. Gracias, María Cristina. Hermoso. Hoy cuando estaba hablando contigo y te decía, bueno, me sorprendiste esa capacidad que tenés de volverme a sorprender una y otra vez y dejarnos sin palabras. Quiero agarrar algunas cosas, algunas ideas que te he escuchado, ¿no? Que cuando hablamos de poesía también, más allá del valor de la palabra, el valor que tiene el silencio, ¿no? Que le da en cierta manera el contorno al sonido, ¿no? Ajá. Cuando uno habla de poesía también habla de silencio, Por supuesto. me parece, y esos silencios que haces vos cuando exponés y cuando lees, que uno queda como asombrado y fascinado, ¿no? Más allá de la palabra, de tus silencios, que en la poesía es muy importante, me parece, ¿no? La importancia del silencio. Y esta cuestión también que quiero rescatar, que me pareció importante en los tiempos que corren en función del contexto que tenemos de pandemia y lo que está sucediendo hoy, ¿no? Porque hoy aprendés la tele y las noticias te laceran el alma, es así, y es más pulsión de muerte y decís, basta, que termine pronto. Y me quedo con esta idea que vos decías, que la poesía en estos tiempos difíciles, que sea un puente que construya la poesía para regresarnos a nosotros mismos, ¿no? A nuestra verdadera esencia, a lo que hay de bueno, de sensible, de bello, de solidario en el corazón de cada uno de nosotros, que creo que hoy es el momento que se haga presente, ¿no? Hoy, más que nada, y creo que hay que apostar a la poesía, y hoy más que nunca es necesaria, en función de lo que estamos pasando. De lo que estamos viviendo. Sí, es tremendo. Quiero decirte que hay gente de Nueva Jersey que nos está viendo, que me pasan acá las chicas por chat, de 25 de mayo, de Ecuador, de México, hay gente de Chaco, de Santa Fe, también de Entre Ríos. No sé, Joa, si vos querés hacerle alguna pregunta a María Cristina antes de darle especial paso de hincapié a las personas que están participando. Sí, pensaba en esto que decía, silencio también, y de lo no dicho de la poesía, ¿no? Que además de que de alguna manera permite como ese espacio para alguna sensación diferente, también es como una oferta para un decir y para una creación nueva, ¿no? Y quería preguntarte si para vos la poesía tiene como un privilegio con respecto a otros textos, si el texto poético tiene ese privilegio de hacer resonar la subjetividad. Y tal vez como, dado que este es un encuentro de mediadores de lectura, ¿qué sugerimos como para empezar a introducir la poesía, dado que tal vez es algo que no es tan habitual, ¿no? Como vos decías al principio, ¿cómo hacer para difundirla? Bueno, primero convertirte en lectora o lector de poesía, ¿verdad? No podés compartir algo que no conoces y que no te has probado, ¿sí? Yo creo sinceramente que puede transmitir cualquier persona, pero con ese paso previo de circulación por textos poéticos, ¿verdad?
parece obvio lo que digo, pero circulan muchos textos escritos a veces en forma rimada, que son eso, textos rimados, pero que no tienen el trasfondo, el otro perfil, la hondura que puede tener un texto poético, ¿no? Entonces, cuando damos con ese texto, en realidad ahí se produce una conexión especial, y es esa conexión la que tenés que propiciar como mediadora con chicos y chicas o con adultos, ¿verdad? Y hay que, es como un flechazo, te digo, Joana. En uno de los talleres que estuvimos, nosotros tenemos un programa de lectura en escuelas que se llama Lecturas y Navegantes, y trabajamos en escuelas formando mediadores, también con talleres directamente con los chicos. En uno de ellos, en el oeste de Neuquén, habíamos hecho toda una clase de poesía, habíamos compartido textos, habíamos leído, vuelto a leer, leído de a dos, de a tres, en lectura coral, habíamos leído con tono intimista, y nos centramos en 2 o 3 textos hacia el final. Los chicos lo pasaron muy bien, nosotros también, y cuando nos íbamos, nos faltaba, se había traspapelado el libro que llevábamos para leer un poema de cierre. Entonces, estábamos en el ámbito acogedor y salvador de una biblioteca, de la biblioteca escolar. Entonces encontré una antología, retiré la antología, abrí y leí un poema. Cerré y dije, está en este libro, y lo guardé de nuevo en su lugar. Salieron todos al recreo y vuelven. ¿Me prestás ese libro último del que leíste? ¿Cuál? El que leíste, yo lo fui a buscar. ¿Qué dijo la bibliotecaria? No se puede sacar. No podés. La convencimos con el cuidado que corresponde, cada uno es responsable de su trabajo, pero ese es el instante que hay que cuidar, el instante del flechazo, cuando el chico descubrió que ese texto le interesa por algo, no sabe por qué, pero lo quiere volver a sentir, volver a leer. Esos son los momentos que hay que cuidar. Fíjense que yo en toda mi exposición hablé de la mirada del mediador. El mediador es el que se da cuenta de lo que está pasando en un grupo de chicos, de 5 chicos que están leyendo, algunos están dispersos, alguno entró en el mundo del libro. Todas esas cosas los mediadores las conocemos, las probamos, y hay que, digamos que hay que seguir trabajando en esa mirada recupera el instante en que un chico o una chica hicieron contacto con un libro. Sí, me parece importante. También, dale, Joa. No, que también en esto que decías es como una especie de acto de valentía también para el mediador, que tal vez no está tan habituado a leer poesías, ¿no? De encontrarse también con estas sensaciones que la poesía le puede generar. Claro, claro. Por eso compartí también textos de adultos, ¿no? Donde hay desafíos interesantes, muy interesantes. El tema es meterse sin miedo, pero creo que se nos ha filtrado un mandato, y es que después de la poesía hay que hacer algo. Como si leer poesía no fuera suficiente. Después de la poesía, ¿sabes qué? Podés leer de nuevo poesía, podés releer el texto, podés abrir el libro en otra de las páginas y leer otro poema. Una clase de poesía no se hace con un poema, se hace con muchos poemas, centralizando, si querés, en uno o en otro. En un taller tiene que haber distintas voces, y tenemos que recibir todo ese aporte distinto, de diverso color, del texto poético. En ese camino, en ese deambular por textos poéticos, vas a encontrar algo que te impacte, algo que resuene en vos, ¿no? Esa es la búsqueda. No podemos saber probado, un mismo texto poético le puede encantar a un grupo y a otro grupo no, y si no le gusta, buscamos otro. Es el caso que conté de mi alumna que se molestaba con la pregunta de Juan Ramón, ¿no? Sí, eso, y yo pienso que
la importancia del mediador de lectura de mirar, no solamente de ver, ¿no? De estar atento. Esa es la finita línea, la diferencia entre ver y mirar. Hay que saber mirar, tomarse su tiempo, captar el momento y mirarlo. No alcanza con verlo, hay que mirarlo, hay que mirarlo. Y compartir y encontrarse en la mirada, ¿no? Porque la poesía es eso también, es encontrarse en la mirada del otro, tener un partener, porque uno en soledad poco puede hacer. Te quiero transmitir algunos mensajes que nos están llegando. Alejandra Sensini te dice: hermoso Cristina, genia, qué importante el rol del bibliotecario como mediador, por ahí vamos. Nos quedamos en silencio ante esta catarata poética. Gracias, María Cristina Ramos, por estar con nosotros hoy. Estos son mensajes de las personas que están participando. La poesía es paz. Patricia Pujalte, es un privilegio para nosotras escucharte, María Cristina. Un abrazo muy afectuoso desde Santa Fe, Corrientes. Viviana Vélez, emocionante, gracias. Morón presente, nivel inicial. Hay gente de Arrecife, de Rosario, de Ledesma, Jujuy. Por favor, María Cristina, ¿podés recomendar libros de poesía para estudiantes de secundario? Te pregunta Marisa González. Sí, mira, primero supongo que esa pregunta viene de Argentina, ¿no? Sí. Bueno, hay una colección que el Ministerio hace unos años compró y que está en las escuelas secundarias, que es la colección Juan Gelman. Hay un material interesantísimo en esas colecciones, pero además, a ver, la adolescencia es maravilloso, sí. O sea, vos podés compartir la poesía para adultos con los chicos adolescentes, y además es un excelente material para encontrar disparadores hacia la escritura. Los chicos de secundario están abriéndose al mundo, desencantados de todos, no les gusta nada, de manera que en algunos textos, a veces de ruptura y de juego, ¿sí? Estoy pensando en Vicente Huidobro, por ejemplo, que tiene en Altazor, tiene una serie de juegos con la palabra, que te sorprenden, a los chicos les encanta. Hay que buscar ese material y compartirlo con los chicos, ya les digo, con la muy buena mediación de lectura en voz alta y después dejando el libro en las manos de ellos, ¿no? Es un material muy, muy rico, y bueno, después recorrer las propuestas editoriales. Ahora desde el año 2000 se está publicando un poco mejor, un poco más poesía. Hay libros no solo infantiles de Laura de Betach, hay un libro que se llama Para que sepan de mí, que es muy interesante, les gusta mucho a los chicos. Hay que bucear, buscar, encontrar, y creo que hay que hacer foco en lo que ya tenemos en las escuelas. Eso es lo que es como una beta muy rica para compartir con los chicos. Acá dicen: la poesía ofrece respaldo para la conformación de la subjetividad, ¿no? Los temas de la marginalidad social, ¿cómo se integran en las historias para chicos y chicas? Mira, en la literatura hay diversos temas y no hay que temerle a ninguno, ¿sí? Pero no es conveniente dirigir tanto la lectura. Yo creo que en un texto poético donde se habla de un yo despojado, en general el yo lírico de la poesía es un yo sufriente, en general estoy pensando para adolescentes, ¿no? De manera que esa recuperación de la palabra y de la vinculación de lo más profundo del yo en relación con la palabra poética es algo que restaura y construye un nivel de diálogo con lo que estás leyendo, que es muy enriquecedor. Creo que tenemos que leer de variados temas, y sí, pasa que el tema de lo social nos pesa mucho, y está muy bien que sea así, nos pesa mucho, pero tampoco se trata de leer únicamente ese tema, tenemos que leer variados temas. Yo tengo,
voy a hablar de una novela mía que me gusta mucho, me gusta la respuesta que he tenido, que se llama Mientras duermen las piedras. Mientras duermen las piedras es una novela cuyos protagonistas viven en la orilla del río en un caserío. He tenido muy buena respuesta, y no solo de chicos que estén atravesando una experiencia marginal, no, de todos los chicos. ¿Por qué? Porque de pronto hay un texto que sensibiliza a todos con respecto a ciertas carencias, que no son solo materiales. Todos tenemos carencias, entonces a veces una historia de estas características te conmueve de distinta manera, te conmueve especialmente. Y voy a contar algo que me ha gustado, me pasó en Resistencia, Chaco, y acá en Neuquén en 2 lugares, donde los docentes me convocaron porque los chicos habían leído el libro. Los chicos me preguntaban si yo había vivido en el barrio de ellos. Y eso para mí es un regalo. O sea, Sí, si yo pude traducir en la escritura algunas experiencias de soledad o de tristeza o de desesperación o de alegría íntima en esa novela, y ellos sintieron que podía haber vivido con ellos en su barrio, para mí es un regalo, la verdad. sí, porque se sintieron... Acá nos preguntan entendidos. también qué pasa cuando un niño... Dale, Joa. Acá otra pregunta que nos hacen es qué pasa cuando un niño quiere entender el poema. ¿Hay que explicárselo? Las percepciones y vivencias son muy diferentes de un a otro. ¿Cómo lo resuelve Claro. el bibliotecario sin intervenir? No, es que, a ver, no intervenir negativamente, pero nosotros entablamos diálogo con los chicos. Y la cuestión sería darle la voz, la respuesta a los demás compañeros. Y además recordar que cada uno puede entender lo que entienda, ¿m? Y que eso no implica descalificar otra lectura. Si los chicos no hacen su aporte, yo como mediadora lo hago. Mira, para mí este poema habla de tal cosa. Y sabes qué, hay otro pedacito que yo no entiendo. No hay problema. Una puede también no entender ciertos sectores de un texto y no se cae el mundo. Es más, hay textos muy oscuros, difíciles de entender, que los leer y te encantan, pero si tenés que traducir eso a un lenguaje lógico y racional, no podés. ¿Por qué? Porque el texto oscuro, misterioso, denso, de mundo poético fuerte, llega de tal manera que resuena en vos, en lo que te parece que sentís, en lo que te parece que conocés de eso que está diciendo, ¿saben? Pero no teman no entender algo. Los chicos tienen que saber que la mediadora, la maestra, la bibliotecaria también puede no entender y no pasa nada. ¿Sabés qué hay que hacer? Volver a leer. Y volver a leer tal vez ese poema y otro poema del mismo autor, a ver qué pasa. Y ¿saben qué? Si algo queda abierto, es mejor. O sea, los chicos van a seguir pensando en el texto. Entonces, ponemos a funcionar el imaginario, el pensamiento y el contacto de ese pensamiento con tu sensibilidad. Clarísimo. A ver, yo, esta cuestión de la poesía, ¿no? Una poesía como juego poético, donde está la sonoridad, la regularidad, lo que hace a la musicalidad del lenguaje poético, ¿no? Entender la poesía también como un juego, ¿no? Y en función de eso, acá preguntan qué libros de poesía recomendarías para los niños pequeños. Además de los míos, decís. Los tuyos también. No sé, hay muchos autores. Hay una autora que me gusta mucho, que es Nelvi Bustamante, una escritora chubutense. Bueno, Laura de Betache tiene cosas preciosas para los más chiquitos. Silvia Schuger tiene muchos textos de juego para los chicos. Hay que buscar, hay que bucear. Cecilia Piso tiene material, pero hay que buscar. Y una recomendación. Pueden acceder por internet a la Fundación Cuatro Gatos,
En la Fundación Cuatro Gatos van a encontrar una enorme antología de autores latinoamericanos. Van a conocer autores y van a encontrar material. También en espacios nuestros, ¿no? Hay bibliotecas que están aportando, a Imaginaria, que es una revista en la que todo el material que tiene Imaginaria es altamente recomendable, ¿no? Pero no, digamos que es inagotable y que hay textos de juego muy interesantes y que además tenemos que tener en cuenta que si queremos juego y demás, hay que recurrir a, digamos, a la lírica popular anónima, ¿no? La lírica popular anónima, las adivinanzas, los juegos, las retahílas, y todo lo que está hecho a imagen y semejanza de este material, ¿no? Yo siempre les digo a las mediadoras y mediadores qué poemas se saben de memoria, ¿sí? ¿Por qué? La memoria ha sido muy maltratada por la escuela en general, entonces pasamos de hace muchos años que todo se aprende de memoria a no, de memoria no. Tenés que invitar a aprenderte textos de memoria, tenés que aprender vos y tenés que invitar a los chicos a aprenderlo. ¿Por qué? Porque hay poesía muy rítmica, muy de juego, que te la aprendes, es fácil y te sirve para levantar de pronto la atención de un grupo que está cansado, por ejemplo. Y empezar a jugar con la palabra y ver que la palabra no solo es seriedad, no solo es disciplina, que es también desbarajuste y juego. Hay un poema muy lindo que escribe también Federico García Lorca, que yo les suelo enseñar a los maestros y a los bibliotecarios, que se llama Los Reyes de la Baraja. ¿Lo conocen? ¿Verónica lo conoce? No, no. Dice así, a ver si te lo aprendes. A ver. Dice, si tu madre quiere un rey, la baraja tiene 4. Rey de oro, rey de copas, rey de espadas, rey de bastos. Corre que te pillo, corre que te agarro. Mira que te lleno la cara de barro. Del olivo me retiro. Del esparto yo me aparto. Del sarmiento me arrepiento de haberte querido tanto. Ay, bellísimo. Me encantó. Me encantó. Digo, aparte, este tipo de textos que juegan con el ritmo y la musicalidad son muy pegadizos y son un camino también para entrar al mundo de lo poético. Sí, y para los más chiquitos sobre todo, ¿no? Claro, Donde la rima y el tempo y la música es muy importante. Acá preguntan cómo es ese proceso creativo de escribir y más específicamente de escribir poesía. Bueno, digamos, si tienen 2 semanas, hacemos la experiencia. ¿Siempre te gustó escribir poesía o fue? Siempre. Es más, desde muy chica empecé sin ser del todo consciente, ¿no? Con juegos poéticos y demás. Pasa que, bueno, después la vida pasó, leí otras cosas, pero vuelvo siempre a ese amor primero que es el de la poesía. Yo tuve una madre que era muy sensible a lo poético, a la poesía y demás. No porque fuera una gran lectora, no había podido terminar su formación primaria. Sin embargo, cada vez que empezaban las clases y comprábamos el libro para la escuela, nos sentábamos juntas a leer las poesías que el libro de la escuela traía, el libro de texto o el manual, ¿no? Entonces, el hecho de tener una mamá que deja las tareas del hogar y se sienta con su delantal al lado de la hija a leer juntas un pedacito de un libro, eso es fundacional, ¿sí? Es poesía. Claro, tengo que decir también que además tuve en mi historia de lectora una bibliotecaria que en el pueblo en que yo vivía pasaba a la mañana para ir a la biblioteca con un atadito de libros siempre. ¿Por qué? Porque los vecinos le iban devolviendo los libros a medida que ella pasaba. Entonces, cuando yo estaba en 5º grado, ella era amiga de mi mamá,
me miró antes de irse y me dijo, ¿y si te dejo un libro? Y me dejó El Principito, pero me lo tenés que devolver mañana, dijo. Entonces, de ahí, obviamente me marcó el camino a la biblioteca, es lo que hacen los mediadores. Me marcó el camino a la biblioteca y bueno, hace un tiempo la encontré, ella no sabía que había sido tan importante para mí. En general, los mediadores desconocemos estas historias de amor hacia la lectura y hacia los libros que vamos sembrando. Es así. Dice, ¿qué lugar tiene la poesía en el campo de la literatura infantil hoy por hoy? Bueno, no sé cómo viene la pregunta. Creo que el mayor enemigo de la poesía somos los mediadores que no leemos. O sea, es así. La poesía circula, a los chicos les gusta. Yo no conozco chicos que se resistan a la buena lectura en voz alta de poesía. No conozco ni chicos ni grandes. Encontrás un texto que te guste, lo lees, lo conoces y empezás a encontrar, digamos, allanarse el camino hacia otros textos poéticos, ¿no? Creo que, no sé bien qué quiso decir con la pregunta. Se sigue publicando menos poesía, se sigue vendiendo menos poesía, pero la poesía circula, tiene otras maneras de circulación, no solo la comercial. Y ahora el hecho de que existan las redes, esto ha facilitado bastante la posibilidad de conocer poesía de otros lugares y demás, creadores de otros países, que es tan interesante eso. Siempre, yo siento que nos falta todavía, me encantaría conocer más de lo que tenemos, digamos, a la mano de escritores de los países de Latinoamérica, por ejemplo. Joa, no sé si tenés alguna pregunta por ahí de los participantes. Si no, yo quiero que me profundice un poquito más María Cristina de su... Pero no quería... Se cortó, no sé qué dijiste, Verónica. Joa, vos tenés, si no, le quiero preguntar a María Cristina que profundice un poquito más de su emprendimiento editorial, de su pequeña, ella dice que es tan pequeña su editorial que en Buenos Aires cuando nombran las pequeñas editoriales se olvidan de Rueda Mares, que te permitió no solo publicar obras tuyas, sino de otros autores, ¿no? Sí. Que nos cuentes un poquito más cómo surgió esta idea. Bueno, en realidad surgió por eso vieron que yo dije que desde el 2000 para acá se publica un poco más de poesía. Antes del 2000, yo no podía publicar poesía, o sea, tenía mucho material escrito y no, conseguía sin dificultad publicar narrativa, pero no poesía. De manera que ya lo he contado otras veces, pero bueno, como hay gente de más lejos, me gusta contarlo. Yo tenía este material para editar, para publicar, Maíces de Silencio, con unas ilustraciones muy hermosas de un artista cordobés que vive acá en Neuquén, que se llama Carlos Juárez. Y estaba el libro, armamos la maqueta y lo ofrecí en las editoriales que me estaban publicando narrativa. Y a todo el mundo le gustó, pero no lo editaron. Entonces, en una época sociopolítica muy difícil de la Argentina, en el año 2002, decidimos editar este libro, y al editar este libro abrir una puerta pequeñita que se llama Rueda Mares, para que existiera la posibilidad de publicar otros. Y así hicimos. El segundo libro de poesía fue Corazón de Grillo. Después seguimos también con narrativa y demás. Maíces de Silencio, por esta razón lo quiero mucho, y lo que comparto ahora es que desde hace 2 años ese mismo libro, con alguna pequeña variación, fue elegido para ser publicado en España. Esto me conmovió profundamente. Y estamos ahora en algo que, bueno, creo que Verónica, creo que lo sabe, estamos trabajando en material que ofrecemos a los mediadores desde la editorial,
para la lectura diferente de poesía, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, tengo acá algunas cosas para mostrar, tenemos Sí, sí. material que llamamos diseño para lectura de poesía, este se llama Aguamundo, por ejemplo, y tiene ilustraciones de Virginia Piñón y coplas de sapos. Las coplas son mías y son textos individuales, son todas coplas, tenemos 10 coplas, con este sistema de armado, de tal manera que además de leer la copla, por ejemplo, leo esta que dice, a ver, anduvo calles de luna y vereditas de sol, con sus patas andariegas el sapo caminador. Cada ilustración se refiere a una de las coplas, de manera que los docentes desarman el material, los chicos leen y buscan la relación. Pero después hay otro de ranas, Aguamundos Ranas, que además de esta posibilidad tiene dentro de lo ofrecido 4 coplas que pueden armar un poema. Entonces, ese tipo de juego estamos... ¿Por qué propongo esto? Porque es fácil entrar como juego. Son dispositivos que atraen mucho a los chicos pequeños. Y otra cosa que creo que a eso te referías, Verónica, son los tecitos de alivio, ¿no? Los tecitos de alivio también vienen en una cajita, son 12 coplas con tecitos. Este dice, por ejemplo, con cada silencio me peino y me visto, es luz mi mañana, tecito de alivio. Yo sé que ahora todos necesitamos tecitos de alivio y me encanta compartir esto, por ejemplo, que dice, gira cucharita con rumor de amigos y puebla la tarde, tecito de alivio. Y por otra parte, esto no alcancé a tenerlo para mostrárselos, está saliendo de imprenta ahora un libro objeto que se llama Aroma en su laberinto y que sigue con el juego del té, pero con un registro de lectura para un poquito más grandes, ¿no? ¿Quieren probar un té? Sí. Voy a leer este que es de cedrón, se llama, y dice, en frasco transparente las hojas de cedrón, la fuerza de su nombre, la hondura de su olor, un patio en la memoria guarda su luz mejor, arbusto que en verano nos alumbraba en flor, la madre que ofrecía tecito de cedrón, por si te duele un poco lo oscuro del amor, o que escondía en el mate un tris de su sabor, los ramajes del tiempo, el verano y su sol, estrella que titila, hojita de cedrón. Wow. Hermoso. Ahí alguien pregunta si se podría comenzar en estos juegos completando versos y recursos retóricos, claro. Luego leer y compartir las distintas creaciones, que bueno, es un poco lo que proponías con estos distintos juegos. Claro, claro. Claro, es un juego que nadie sabe dónde termina. Como mediadores queremos que entren a la poesía. Pero desde ahí poder sacar una espiga, una frase y invitar a construir una historia u otras frases, ¿no? Realmente lo que tenemos que conseguir es que de un núcleo literario podamos dar respuesta a distintas necesidades de cada uno, todo vinculado con la palabra, la expresión y la sensibilidad, ¿no? No podés a nadie decirle escriban, tenés que generar un clima propicio para encontrarte con la palabra y para que esa palabra termine diciendo algo que te interese a vos como escritor, como escribiente, ¿no? Sí, animarse a entrar al laberinto de la poesía, ¿no? Cuando recién estabas hablando, me imaginaba como entrando en un laberinto, perderse, volverse a encontrar y tener como la salida, la poesía que te salva, ¿no? Y que te marca la salida. Perdóname, Joa, que te interrumpí. No,
No, te iba a decir en esta definición que decías antes, que un poco un encuentro con un libro es como una experiencia, ¿no? De que uno no sabe tampoco a dónde lo va a llevar, pero que seguro nos lleva como a algún lugar desconocido. Y son muy lindas maneras digamos, de acompañarte literariamente en momentos de soledad como los que estamos atravesando, ¿no? La literatura, la poesía en general es una buena compañía, es un buen espacio para sostenerte. Acuérdense que la palabra nace también como en salmo, ¿no? A los chicos los cura la palabra, los cura la caricia, pero el lenguaje guarda toda esa dotación de afecto que llegó cuando te dieron el lenguaje, toda la musicalidad, los ritmos. Si vos te entregás al texto poético, hay una memoria musical que se activa y que sirve como gran momento de ensalmo, de cura, de sostén. Yo creo que la poesía es un tejido de sostén realmente. Y en este sentido de la musicalidad, ¿estaría más potenciado o sea, esta característica de la poesía al ser leída, al ser hablada, digamos, al ser relatada, al ser contada? Es que la poesía tiene, por eso te digo, hay que tener, por eso hablé de la lectura en voz alta, porque tenés que ejercitarte con la poesía, tenés que escucharte, tenés que respetar la poesía en las palabras y en el armado, en el esqueleto musical que la sostiene, si no, no es lo mismo, ¿no? Por eso también, fíjate que hay textos, hay músicos que han llevado a textos poéticos muy hermosos, poemas muy hermosos, estoy pensando en Miguel Hernández, en Las nanas de la cebolla, y nos llegó de otra manera. ¿Por qué? Porque recuperó la música y la potenció, la música del texto. Entonces, no hay modos y modos, hay connotaciones del tono. Según como leas, estás connotando una u otra cosa, uno u otro acercamiento a lo que estás diciendo. No podés leer si no tocaste ese fondo luminoso del texto poético, no podés leer lo suficientemente bien. Además, es de una gran compensación leer bien el texto poético y ver lo que pasa con los chicos. Es así, es una compensación para los mediadores. Tenemos que ejercitar esto y en general no nos ha acompañado mucho, no hay muchas experiencias de acompañamiento. Actualmente se consiguen videos de actores y actrices, estoy pensando en muchos en España, no me acuerdo el nombre de la página, donde un poeta, actores de carrera, leen un texto poético y lo que sucede todo a través de la voz. No hay fuegos de artificio, no hay elementos extraños, es nada más que la voz. Esos son maestros, tenemos que escucharlos, ver qué pasa, probarnos, ensayar esa lectura. Y es un camino, como todo, nos vamos a ir formando, pero vale la pena. A nosotros nos pasa que en la sala infantil... Perdón, ¿sabés qué pasa? Joana, te iba a decir, el camino, o sea, el objetivo es que los chicos vayan y lean solos. Pero ¿cómo haces para que vayan y lean solos y sientan que lo están pasando bien y se queden hospedados en el texto? Y tenés que seducirlos, tenés que acompañarlos, tenés que mostrarle algo como deseable. La manera de mostrarlo como deseable es leyendo maravillosamente. Es verdad. ¿Cómo se lee maravillosamente? ¿De corazón, con el corazón? No, pero hay una cuestión de técnica y de respiración. ¿Hay técnica? De puntuación, y de puntuación, Verónica, no solo con el corazón, digamos, sí, con el corazón seguro, pero digo, hay que percibir la estructura rítmica del texto, ¿sí? Mucha de la gente que escucho que lee en prosa, lee a verso seguido, no. El texto poético tiene una pausa en el final de verso que hay que respetar, porque forma parte de su armonía interior. Hay un plus de sentido
que se desprende de esa musicalidad. Entonces, eso no hay que perderlo. ¿Cómo hacemos? Y nos juntamos con una compañera y probamos a leer. Es muy interesante esto, el registro que tiene una compañera, otra bibliotecaria, otra docente, de cómo estás leyendo y cuándo lees más lindo, ¿no? Hay docentes que tienen una voz preciosa, bibliotecaria y bibliotecaria, tienen una voz hermosa y no la están usando de la mejor manera para transmitir todo lo que puede transmitir esa voz, ¿sí? Sí, por eso no es tan fácil. A nosotros nos pasa en la sala infantil que no leemos mucha poesía, desgraciadamente. ¿Qué quiero decir con esto? Porque no es tan fácil leer poesía. No es para nosotros es tan fácil. Por eso cada vez intentamos un poquito más ir por ese camino y practicar y ensayar. Y como vos decís, le leemos a un compañero, a una compañera, ¿qué te parece? Claro. Viene por acá. Porque por eso la reticencia de los docentes o mediadores de lectura a que la poesía transite, ¿no? Porque hay esta cuestión de que la poesía muchas veces dice, es aburrida, y no es para nada así. Te quiero transmitir algunos Pero mensajes. hay que animarse. Sí, Dale. hay que animarse. Es Hay que una animarse. cuestión hay que resistir, es una cuestión hay que resistir. Mariana Sartori dice, es esto lo que me pasó a mí. En medio de esta pandemia, la poesía se alojó en mi mesita de luz. Catalina dice, de Merlo, qué lindo que se tenga en cuenta la poesía. Es dinámica y es muy poco vista en el aula. Patricia Ramallo, María Cristina, gracias, gracias, gracias y gracias. Mónica dice, me amigué con la poesía de tu mano, María Cristina. Te quiero tanto, tanto. Ay, qué lindo. Y Qué lindo. no sé, yo a vos si tenés alguna pregunta por ahí. Susi de Chipoletti dice, bello, te quiero y te admiro, María Cristina. Besos desde Charata, Chaco. Acá preguntan dónde encuentran lo de las tacitas y el té. Los está vendiendo Editorial Rueda Mares en la página en Facebook. Se encarga, estamos haciendo envíos por correo. Sí, apoyemos a las pequeñas. Escriben a la página y ¿cómo? Apoyemos a las pequeñas editoriales. Es un momento en cuanto a la industria editorial, bueno, como todo, ¿no? Como el contexto. Está bueno apoyar a las pequeñas editoriales, ¿no? A comprar en la medida de nuestras posibilidades. No hay mejor dinero invertido que en poesía y que en literatura. Por ahí vamos. No sé, Joa, si vos, yo estoy viendo acá en el chat, no sé si hay alguna pregunta más. Dice Belén Escarzo, una vez llevé libros de poesía e impresiones de algunas otras. Una alumna me pidió si se podía quedar con una de esas copias y en ese momento me sentí muy bien. Agradecí ese momento. Es así, claro. Irma Maldonado. Joana, quiero aclarar agregar una cosita más. Cuando hablábamos de la lectura en voz alta, de la misma manera que decíamos, no hay problema si la docente o la bibliotecaria no entiende un sector del poema, no importa, lo tiene que compartir con los chicos. Cuando lees en voz alta también, tenés que acompañarte con los chicos. Decir, a ver, voy a probar, ustedes me dicen cómo estoy leyendo. A ver, no, esta parte no me salió bien, vuelvo a leer. ¿Por qué? Porque la poesía hay que volver a leerla. Pero no puedes decirles a los chicos, vamos a leer 5 veces este texto. No, pero en ese juego de leer y releer más lindo, puede venir uno de los chicos y leer con vos. Podemos probar, hacer nosotros le llamamos diseños de lectura en voz alta. O sea, ¿cómo hacemos? Este texto tiene diálogo, un texto poético. Bueno, entonces, esto lo lees vos, esto lo leo yo. Y vamos ensayando. A ver, ¿quién se anima a seguir leyendo? A ver, ¿quién ocupa mi lugar? Todo este juego de ensayo en voz alta es bueno para los chicos y para los mediadores. Entonces, son cosas sencillas que hay que ir probando en la medida en que descubras y sepas que la poesía es importante para los chicos y para cada uno de nosotros. Acá te preguntan si vos trabajás tu voz, si tenés algún método, más allá de lo que dijiste, para trabajar tu voz.
No, pero con los mediadores con los que trabajamos hemos avanzado muchísimo en esto, de leernos, criticarnos, leer distintos tipos de textos, escucharnos, a veces grabarnos. Entonces, es esto lo que hacemos y vuelvo a insistir en esto. Es importante lo que te devuelve el grupo cuando está escuchando, ¿saben? Esto es un taller también, el taller de la lectura en voz alta. Entonces, eso hay que probarlo y hay que hacerlo. Y no cuesta nada, está al alcance de todos. Joa, ¿vos tenés alguna pregunta más? Yo por acá no tengo más. Acá, un poco pensando en el horario que acá nos comentan, ahí surge esta pregunta de qué significa para vos ser mediadora de lectura. Ay, no sé, tendría que pensarlo, pero creo que para mí es un desafío y es una enorme alegría descubrir, por ejemplo, cosas como los mensajes que nos mandan, ¿no? Que recibo. Fue significativo para tal persona que yo leyera en tal momento este texto. Yo también lo recibí de algunas profesoras. Entonces, es como que esto sigue circulando, que lo bueno de la poesía es para todos, tenemos que insistir en esto, no es para privilegiados, no es para un grupo, es para todos. Tenemos que compartirlo y disfrutarlo. Para mí, ser mediadora de lectura en este momento personal mío es trabajar con maestras y bibliotecarios. Sinceramente, ¿por qué? Porque considero que son los que están en un lugar privilegiado para la mediación. Entonces, ser mediadora para mí es eso, estar al lado de docentes y de bibliotecarios. Te transmito un mensaje más, que te gusta escucharlo, Cristina. Dice Maru, escucharte siempre es esperanzador y me motiva a seguir apostando por la poesía. Gracias, y espero que Ruedamares pronto esté en México. Sigo con eso. Abrazo grande. Qué lindo, ojalá. Sí, ojalá. Queremos agradecerte y le vamos a dar paso a Nora Román, que es la directora de referencia general. No. Primero leo algo de cierre. Dale. Obvio, dale. Y después viene Nora, dale. También de acá, para todas y todos. 1 y 2, las olas. 2 y 3, la sal. 4, la ballena que canta en el mar. 5 y 6, la fronda. 7, la mitad de los muchos sueños que sueña el jaguar. 8, el escondite. Y 9, el minué que baila la araña sobre la pared. 10, una manzana, dulce como usted. 11, muchas gracias. 12, no hay de qué. Gracias, María Cristina. Gracias, bellísimo, bellísimo. Le vamos a dar paso a Nora, así te despide, y te esperamos en la sala infantil. La Biblioteca del Congreso es tu casa, y cuando vuelvas acá a Capital, las puertas de la biblioteca están abiertas. Ojalá sea pronto. Dale, ojalá dale, sea pronto. Dale. Nora, ¿estás por ahí? Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Hola, hola. Hola. Acá estamos. Hola, María Cristina, ¿cómo estás? Y llegó Un el gusto, momento. Nora. Llegó el momento de cerrar este encuentro de hoy, que no quisiéramos que termine, porque lo disfrutamos tanto de la poesía, con sus palabras, su silencio, que es una caricia. Quiero decirte gracias por acompañarnos con tu presencia, con tan buena predisposición, compartir por estos medios la posibilidad de consolidar espacios de encuentro, el intercambio de experiencias a través de la lectura, la poesía, contribuir al diálogo, esencial en estos tiempos de pandemia. También quisiera agradecerle a Uri Gordon, que nos cedió imágenes con las cuales difundimos este encuentro, y por supuesto también a todo el equipo que lo organizó, con todo lo que esto conlleva. A todos los que hoy compartieron con nosotros esta ponencia, que yo no diría ponencia, sino encuentro propiamente dicho. Gracias por participar, por acompañarnos, por estar ahí.
Los invito a que se conecten nuevamente el próximo miércoles 16 para encontrarnos y enriquecernos con Margarita Mainé. Lo pueden hacer a través de la página web y también a través de la página de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Nuevamente, gracias, María Cristina. Fue un placer, sinceramente. Gracias a ustedes. No, por favor, te esperamos en la biblioteca. Y a ustedes los esperamos en el próximo encuentro. Hasta luego. Muchas gracias.